Hola, el día de hoy voy a explicar lo que es la consulta e intención de datos en lo que sería MySQL mediante el uso de Visual Studio C++. Empecemos. Vamos a dar una pequeña introducción. Al momento de trabajar con base de datos podemos hacer cuatro operaciones, conocidas como operaciones básicas, que van a ser, que reciben el nombre de CRUD, básicamente, que son las siglas en inglés de crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Ok? Pero vamos a empezar definiendo qué es una base de datos relacional. Se le denomina una base de datos relacional a un sistema que sirve para organizar y almacenar tipos de datos en filas, a las que también le podemos denominar tuplas, y a columnas que también le podemos denominar campos o atributos. Como fuera que en esta imagen, básicamente es la imagen referencial acerca de una base de datos relacional. Cada uno de estos son nuestros esquemas, y dentro de estos esquemas van a encontrarse obviamente las filas y columnas. Cabe resaltar que la base de datos relacional van a usar un lenguaje SQL que nos van a permitir hacer básicamente las operaciones que vamos a aplicar acá, las operaciones CRUD. Como pueden ver, crear, que viene a representar la C de create, agrega una nueva un nuevo datos a la base de datos, básicamente. La otra sería la R, que representa read, que permite acceder a la base de datos, visualizar todos sus elementos, componentes, etc. La U, que significa update, en español sería actualizar, básicamente como lo indica, actualiza la base de datos. Y la D representaría de tele, o eliminar, elimina básicamente elementos o datos dentro de la base de datos. Configuración del campo. Al momento de trabajar con MySQL vamos a encontrarnos estos tipos de datos que van a ser de vital importancia para desarrollar los programas, o mejor dicho, gestionar mejor los datos. PK significa primary key. Declara el campo como columna primaria, en otras palabras hará que el valor del campo sea único y no nulo. Esto generalmente lo vamos a usar para generar cosas importantes, o por así decirlo, que tienen que tener junto con, por ejemplo, IDs, por ejemplo, básicamente, el elemento matriz, raíz de todo el elemento que vamos a crear en la base de datos. NN significaría no nulo, que el campo básicamente indica que el campo no puede recibir valores nulos, y unique, que evita que dos elementos del mismo campo sean iguales a otro. Bin, que es básicamente que trata al dato como binario. Unsigned, configura el campo para que solo reciba valores positivos o ceros. Zero field, básicamente que va a agregar ceros, en pocas palabras. Por ejemplo, si tenemos el número acá, lo podemos poner de formato 0, 0, 2, 3, 4. Ahí, esto nos va a servir conjunto a primer key para declarar básicamente IDs. ¿Qué va a hacer esto? Primero vamos a aplicar una primer key que va a decir que no puede ser ni nulo ni que sea valor único, y autoincremente, que representará el AI, que genera valores de nuevo cada que se crea una nueva fila. Y primeramente el campo o la configuración G, que significa generar una columna automáticamente. Aquí podemos ver la representación, acá PK, NN, unique, binario, UN, unique, a zero field, a autoincrement, generate, etc. Vamos a ver, otra cosa que podemos hacer en el Visual Studio que vamos a usar en este proyecto va a ser el crear ref class. ¿Qué van a estar las ref class? Básicamente clases que nosotros podemos crear dentro de nuestro programa. Como pueden ver acá, para crear uno tenemos que ir a prueba MySQL, el nombre de nuestro programa. Le damos clic derecho, buscamos agregar y clase. De ahí nos va a salir un recuadro que es similar a este, igual a este, que nos va a pedir el nombre y nos va a indicar que se van a crear dos tipos de archivos, el archivo .h y el archivo .cpp. Este archivo va a ser el archivo de cabezal, en donde van a estar declarados los nombres más que todo de las clases o métodos que vamos a utilizar. Y en el archivo cpp básicamente va a estar todo lo que sería el código como tal se va a relacionar con los nombres que hemos puesto acá en el archivo de cabezal. Otro elemento del MySQL sería el Data Grid View, como pueden ver acá. Básicamente nos va a generar un recuadro gris por defecto, que vamos a poder vincularlo con la base de datos para que
podamos ver como tal la base de datos. Eso sería todo. Acá están las referencias. Ahora sí vamos a pasar a lo que sería la aplicación del programa. Acá estaría. Como pueden ver, acá está el Visual C++, pero antes de eso vamos a explicar cómo hemos hecho la base de datos que tenemos acá. Como pueden ver acá tenemos una tabla ya previamente hecha que le hemos puesto de nombre de esquema motores. Para crear el esquema simplemente nos dirigimos acá, crear new esquema. Nos va a abrir una ventana así y le vamos a poner aplicar nombre. Como ya lo he hecho, no voy a volver a hacerlo, voy a darle a clic y entonces ahora vamos a ver. Mi proyecto va a ser básicamente de motores. El usuario va a tener una interfaz gráfica que va a poder ingresar estos datos, que será ID, código, potencia, revoluciones por minuto, tipo, estado y sería todo. ¿Qué va a pasar básicamente acá? Primero vamos a explicar el primer ID, que es lo más importante. Este ID se va a generar automáticamente. Por lo que vemos acá, tiene el AI creado, el no nulo y el PK. Básicamente este no va a ser un campo que vayamos a ingresar en el programa, así que continúo con el segundo, que sería el código, que es el otro que tengo consideración, que le he puesto unique para que no se repita básicamente. Y acá nulo, básicamente el tipo, también le he puesto que no sea nulo, y eso sería todo. Ok. ¿Cómo se crea una tabla? Antes de básicamente la tabla vas acá, por acá, perdón, acá le das a tabla y acá le das clic derecho y acá crear tabla. Sería todo. Ahora vamos a pasar así con el Visual Studio. Ok. Como pueden ver acá ya hemos creado previamente la clase y vamos a explicar lo que hemos hecho básicamente. MySQL Connection sirve para básicamente establecer la conexión, como pueden ver acá. Representa una conexión de MySQL, una clase, una base de datos. Perdón. De ahí hemos declarado nuestro constructor, que será conexión, sin parámetros. Acá también nuestro abrir conexión, que no tendrá parámetros, cerrar conexión sin parámetros igualmente. Y acá empieza lo que es diferente, por así decirlo. Vamos a establecer este dato, getData, este método, perdón, así decirlo, como la clase DataTable, que como pueden ver acá dice representa una tabla de datos en la memoria. O sea que este getData va a tener un formato, o sea, guarda en la memoria como una tabla, básicamente. Y de ahí otro método que sería el método de insertar, que este sí va a tener parámetros. Vamos a pasar al archivo CPP, que básicamente si no lo encontramos, básicamente siempre va a estar acá, más que todo, en Source Files. Le damos doble clic y nos lleva automáticamente. Okay. Acá lo primero que hay que hacer, vamos a ir mostrando con acá. Vamos a abrir primero lo que sería el conector. Conexión, hereda conexión, string con string, y acá es bien importante resaltar esto. Esto va a ser la ubicación de nuestra base de datos. Va a tener los siguientes argumentos, que será servidor, que puede ser localhost o como está acá por defecto. La UID, que también la tengo por defecto, que es root. La password o la contraseña de nuestra base de datos. Y el nombre de la base de datos, que como ya vieron previamente acá, es motores. Ok. Y vamos a establecer la com, básicamente le vamos a asignar lo siguiente. Que sea gestionado por el administrador de basura, para que sea dinámico. Y el MySQL Connection, con el argumento solo de este string, esta cadena de caracteres. Esto va a establecer la conexión en una instancia, le recibe el string y esto va a ser básicamente la conexión que vamos a tener. Y ahora sí, la siguiente sería abrir conexión, que básicamente ya está establecido acá la ruta. Le vamos a decir que se abra. Y para cerrar básicamente lo mismo para que se cierre. Okay, lo siguiente sería el data table. A conexión el data, la hereda del getData. Y el getData va a tener la siguiente estructura.
Data table va a ser una tabla que va a ser igual a la tabla, pero gestionada, ya hecho ya una memoria dinámica. O el string, el query, vamos a llamarle select from motores. Básicamente está la dirección de nuestra tabla como tal. Voy a resaltar esto, que cuando se hable de base de datos, esta va a ser nuestra base de datos. Pero cuando se hable de tabla como tal, cuando queramos hacer perdón, el data table, el get data, vamos a utilizar este de acá, motores. En mi caso lo tengo similar para no generar más, para hacerlo más rápido. MySQL command es el siguiente, que básicamente nos va a dar todo lo que serían los el control sobre todo los datos de la tabla, de la base de datos. Y el MySQL Data Adapter, que como su nombre puede indicar, básicamente va a ser posible que podamos manipular mejor, adaptar los datos a nuestra impresión, que sería la tabla de datos de memoria. Nuevamente adapter.fill para que llene la tabla de datos y retorna la tabla. Okay. La siguiente forma sería básicamente el de insertar, el método de insertar. Acá está. Y acá otro query que hay que tener cuidado. Insert into motores, básicamente, perdón, acá este es de la base de datos y este es de la tabla como tal. Un error mío. Insert into básicamente va a acceder a la memoria de cada uno de los campos. Es importante que siempre estén en el mismo orden que está en la tabla de datos. Por ejemplo, acá como no hay ID, no la colocamos. Como va a generar automáticamente donde la colocamos. Y vamos a ir colocando cada cosa. Por ejemplo, código, potencia, RPM, tipo, estado, etcétera. Ok, pausa. De ahí, values básicamente va a tener la siguiente estructura. Van a ir dentro los que están acá, mejor dicho, los indicadores, los identificadores, en el orden que corresponde, obviamente. Tiene nuestra base de datos, el primer campo es código. Vamos a copiar de la siguiente manera. Cuando es dato, como es básicamente un código, va a ser un conjunto de una cadena de caracteres alfanumérica. Va a tener la siguiente: abrir comillas chicas, así por decirlo, comillas solas, dobles comillas, el más y finalmente el identificador. Y para cerrar la misma forma. El símbolo de más, comillas y la comilla sola. Para separarlo simplemente vamos a usar una coma normal, un punto y coma. De ahí para también lo mismo acá como potencia también. Guarda así. Y así con cada uno. Y ponemos un punto y coma. Esto lo hago básicamente porque vamos a utilizar básicamente un ratito por acá. Acá archivo tabla.h. Perdón. A ver, my form. Como vamos a utilizar los textbox, esto siempre va a devolver un parámetro un dato de tipo string, básicamente, de tipo texto. Por lo tanto, ya era necesario hacer lo mismo que hemos hecho acá. Por ejemplo, si este es solo para texto, como va a ser solo texto, solo vamos a utilizar esto. Pero en caso si fuera número, simplemente le quitamos las comillas y ya estaría. Pero como es el caso que solo vamos a usar texto, nos evitamos problemas y lo dejamos así nomás. Ahora, el siguiente paso sería básicamente hacer lo mismo que acá. Darle los comandos, darle todos los controles. El señor, lo siguiente, al query y a la conexión. Y esto es para evitar errores, básicamente. Error insertar, si hay un error insertar, básicamente vamos a entrar en un message box. Y ahora,
Vamos a presentar, esto ya estaría todo hecho ya, nuestro archivo de conexión, que es lo más importante. Ahora pasaríamos a explicar la apariencia básicamente de nuestro programa. Como pueden ver acá he hecho simplemente una ventana principal, que acá van a ir todos los... Acá van a estar los programas como tal, en este recuadro gris. Aquí van a ir todos los programas que vamos a linkear, por así decirlo, vincular con nuestra conexión. Acá el usuario se va a empezar acá y va a presentar dos opciones, añadir y mostrar motores. Ahora la siguiente sería my4.h, básicamente es esto, un recuadro donde va a poder poner el código, las revoluciones por minuto, la potencia y el tipo y el estado. Todos son textos excepto este, que es un combox. Ah, combox, que básicamente, como pueden ver acá, muestra un recuadro de texto editable, una lista desplegable de valores permitidos. Que si nos vamos acá a la flechita, podemos editar los elementos. Acá lo tengo como activo e inactivo nomás. Ya, ok. Siguiendo básicamente el mostrar tablas, como ya lo habrán visto por acá, es simplemente un green data green view con el doc de field, ¿no? Pueden ver el doc de field, lo cambiamos a none y lo reducimos, y acá pues este, data green view. Ok, ahora pasando a lo que serían los DAT, perdón, la vinculación, por así decirlo, la conexión de cada programa. Vamos a seguir la siguiente estructura. Primero vamos a poner el include, vamos a incluir nuestro archivo de cabezal. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Ver acá, perdón. Acá está. Vamos a ver acá, este lo vamos a poner en cualquier parte de este sitio, más o menos, por donde están declarados nuestros, por así decirlo, nuestros datos, nuestros objetos que están en el diseño. Acá lo declaramos private, dos puntos, connection.data, que va a ser básicamente la conexión. Esta conexión la vamos a poner acá, inicial componentes. Como pueden ver acá, método necesario para admitir el diseñador. Esto básicamente nos va a... que al momento de iniciar todo esto, básicamente, va a iniciar también la conexión. Y de ahí, básicamente, este sería todo para estarse a la conexión de acá. De ahí sería lo siguiente. Obviamente vamos a desarrollar el primer método de consulta. Vamos a decir void. Vamos a meter un método público llamado consulta, que va a seguir la siguiente estructura. Va a abrir los datos, va a abrir la conexión, perdón. De ahí va a decirle al data group que va perdón. Le decía al data green view que básicamente va a mostrar esto. Source es objeto que contiene los datos que se van a mostrar en el control, básicamente. Va a ser igual a this data get data. Y este get data ya lo habíamos declarado acá, que va a ser la que retorne la tabla. Una vez retornada la tabla, básicamente cierra la conexión y se va a mostrar la tabla. Ok, para hacer ahora lo que sería el método de inserción, básicamente vamos a seguir los primeros pasos. Vamos acá, iniciamos sin include, de ahí el connection data. Como pueden ver acá, estaba moviendo unas cosas y inicialmente lo que le he puesto detrás, pero igual si lo cambio no va a pasar nada. Okay. Y this.data igual que ese new connection. Esto, ahora acá viene un poquito lo complicado. Hemos declarado que al momento de darle clic al botón va a generar el evento. ¿Y cuál va a ser este evento? Va a ser este siguiente. Vamos a declarar cada campo como un string en el que vamos a ingresar.
y lo vamos a igualar, o básicamente el contenido de ese dato va a ser igual a lo que escribe el usuario. T.xt código, txt, txt, txt. Y lo mismo acá, básicamente. El estado, va a preguntar el estado. Poner acá. El estado, el ítem seleccionado de ese combo y lo va a convertir a texto. Y básicamente va a abrir la conexión, va a insertar los datos los string que hemos declarado acá y se va a cerrar la conexión. Y esto básicamente es para limpiar, para indicarle de cierta manera al usuario que ha hecho algo en el programa, que finalmente ya ha ingresado los datos. Y esto es solo para el try, por si acaso el usuario hace algo mal al momento de colocar los datos. Vamos a irla a depurar. Un segundo. Ahí está. Pues añadir un motor. El código ya hemos dicho que puede ser alfanumérico, así que vamos a ponerle fd-342. La potencia le vamos a poner un de 20. Y la revolución le vamos a poner 300, por así decirlo. El tipo va a ser un motor diésel. Y el estado vamos a decir que está inactivo. Le vamos a añadir. Y como pueden ver se ha borrado. Y nos vamos a mostrar motores. Como ver acá ya tenía uno previamente hecho. He estado borrando, por ejemplo, por eso es que se me aparecen esto de acá. Y vamos a ir acá. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos el mismo nombre del FD342? Vamos a añadir FD-342. Vamos a poner una potencia de 100, RPM de 500. Tipo eléctrico, estado inactivo. Le vamos a añadir. Un momento. Unique. Ah, acá me botó un error. No lo había seleccionado previamente. Nos dice que un código, el error duplicado. Ahí está. Básicamente si le agregamos ese por así decirlo, ese primer elemento, básicamente nos va a botar error. Acá le vamos a salir y ya estaría. Sería todo, muchas gracias.